Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta historia. El sol del desierto golpeaba a San Juan del Cobre como un martillo sobre un yunque. Ricardo Ramírez estaba sentado en su porche, observando el calor resplandecer sobre el asfalto agrietado de la carretera Federal 15. Se había mudado aquí hace 8 meses, buscando el tipo de silencio que solo los espacios vacíos podían ofrecer. Después de 23 años como fiscal federal, tras encarcelar a 14 jefes del crimen y desmantelar 3 grandes operaciones de tráfico, después de testificar ante el Congreso de la Unión 2 veces y sobrevivir a 2 intentos de asesinato, se había ganado su tranquilidad. Su hija, Andrea, entró en el camino de grava en su vieja camioneta, dejando un rastro de polvo detrás de ella como un fantasma. Tenía 19 años y estaba en casa durante el verano antes de su segundo año en la Universidad de Sonora. Tenía el cabello oscuro y la feroz inteligencia de su madre, pero poseía la columna vertebral de acero de Ricardo y su falta de voluntad para retroceder. «Papá, me voy al comedor», gritó, tomando su delantal del asiento del pasajero. Linda me pidió que cubriera el turno de la tarde. Ricardo asintió, bebiendo su café. Andrea había aceptado un trabajo de mesera en el comedor de Lucho para ganar dinero para sus gastos, insistiendo en que no quería depender de él para todo. Él admiraba eso de ella. Era independiente, de voluntad fuerte, nada parecida a los hijos mimados de otras personas poderosas que había conocido en la Ciudad de México. «Ten cuidado», dijo él. «Es San Juan del Cobre, papá. Aquí nunca pasa nada». Esa era precisamente la razón por la que lo había elegido. Un pueblo de 8,000 habitantes, a 500 kilómetros de cualquier lugar importante. Ubicado en un valle donde la ley se movía despacio y los chismes rápido. Compró una modesta casa tipo rancho bajo una sociedad anónima, pagó en efectivo y mantuvo un perfil bajo aquí. Él era simplemente Ricardo, el tipo tranquilo que se había mudado desde el centro del país. Nadie sabía sobre los tribunales federales, los juicios a la mafia, ni las reubicaciones de protección de testigos que había orquestado. Nadie sabía de lo que era capaz. La familia Hernández dirigía San Juan del Cobre de la misma manera que los antiguos caciques controlaban el norte, absolutamente. El comisario Mauricio Hernández había llevado la placa durante 16 años. Su hermano era el síndico municipal y su sobrino trabajaba como oficial adjunto. El alcalde, Gerardo Villalobos, había sido compañero de cuarto de Mauricio en la universidad. Era un circuito cerrado de poder, impenetrable para los forasteros. El hijo de Mauricio, Darío, tenía 22 años y era un inútil. Había reprobado en 2 universidades, destrozado 3 camionetas que su padre le compró y pasaba la mayoría de las noches bebiendo en la cantina El Cactus, donde manoseaba a las meseras y comenzaba peleas que no podía terminar. Mauricio siempre hacía desaparecer esos problemas. La evidencia se desvanecía, los testigos olvidaban lo que habían visto y las quejas morían en los archivadores. Andrea había estado trabajando en el comedor de Lucho durante 6 semanas cuando Darío entró por primera vez. Se sentó en la barra, pidió un café que no bebió y la miró fijamente con el hambre arrogante de alguien a quien nunca le han dicho que no. «Eres nueva», dijo. «Llevo aquí 6 semanas». «¿Nueva para mí?». Sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos para alguien que bebía tanto como él. «Soy Darío Hernández». Andrea había escuchado el nombre. Todos le advirtieron sobre la familia Hernández cuando comenzó. «No los provoques. No los rechaces. Ni siquiera los mires mal». «Encantada de conocerte», dijo cortésmente, luego pasó al siguiente cliente. Darío regresó la noche siguiente y la siguiente. Empezó a dejar propinas excesivas, 1,000 pesos en una cuenta de 150 pesos. Le pidió salir 4 veces. Ella declinó cortésmente cada vez, citando la escuela, el trabajo o el cansancio. En el 5.º intento, la acorraló cerca de la cocina. «¿Crees que eres demasiado buena para mí?». «Creo que no estoy interesada». Su rostro se había puesto rojo. «¿Sabes quién es mi padre?». «Lo sé. Eso no es relevante para saber si quiero salir contigo». Esa noche, Darío fue a casa y se quejó con Mauricio de que una mesera altanera le había faltado el respeto. Mauricio, que había estado bebiendo tequila y alimentando viejos resentimientos sobre los forasteros que se mudaban a su municipio, decidió darle una lección a la chica sobre conocer su lugar.
La noche siguiente, Andrea estaba cerrando el comedor cuando la patrulla de Mauricio se detuvo afuera. Entró con el oficial Paco Andrade, su sobrino. ¿Andrea Ramírez? Sí, señor. Está bajo arresto por posesión de metanfetamina con intención de distribuir. El rostro de Andrea se puso blanco. ¿Qué? Yo no. Nunca he tocado drogas en mi vida. Recibimos un aviso de que ha estado vendiendo fuera de este comedor. Viene con nosotros. Esto es una locura. Puede registrar mi auto, mi casillero. No encontrará nada. Mauricio la agarró de la muñeca, torciéndola detrás de su espalda más fuerte de lo necesario. Tiene derecho a guardar silencio. Le sugiero que lo use. La arrastraron esposada mientras Lucho, el dueño del comedor, miraba impotente desde detrás de la caja registradora. Toda la multitud de la noche lo vio. Por la mañana, todos en San Juan del Cobre sabrían que la hija de Ricardo Ramírez era una traficante de drogas. Excepto que no lo era. Mauricio había plantado una bolsa de metanfetamina en su casillero durante la tarde antes de que comenzara su turno. Era un viejo truco, uno que había usado una docena de veces con personas que necesitaban que les recordaran cómo funcionaban las cosas en su municipio. Ricardo recibió la llamada a las 9:30 de esa noche. La voz de Lucho temblaba. Ricardo, lo siento mucho. El comisario arrestó a Andrea. La llevaron a los separos municipales. Están diciendo drogas, pero eso es imposible. Ricardo, conozco a esa chica. Ella no lo haría. Ricardo ya se dirigía hacia su camioneta. ¿Qué dijeron exactamente? ¿Cristal? Posesión con intención de distribuir. Mauricio afirmó que alguien le dio el aviso. Pero Ricardo, he trabajado con ella durante 6 semanas. No hay manera. Esto se trata de Darío. Vino ayer y ella lo rechazó de nuevo. Se fue enojado. La mandíbula de Ricardo se tensó. 23 años procesando criminales le habían enseñado a reconocer una trampa cuando la escuchaba. Yo me encargo. Condujo hasta la comandancia de policía de San Juan del Cobre, un edificio de concreto achaparrado en el borde del pueblo. El oficial de turno de noche, un joven llamado Beto Ríos, levantó la vista nerviosamente cuando Ricardo entró. Estoy aquí por mi hija, Andrea Ramírez. Señor, ha sido procesada y yo. Quiero ver al comisario Hernández. Ahora. Mauricio salió de su oficina, con los pulgares enganchados en el cinturón y una sonrisa burlona en los labios. Había estado esperando esta visita. Licenciado Ramírez. Lamento lo de su hija. Las drogas son un problema real en este municipio. La voz de Ricardo era calmada. Mortalmente calmada. Usted y yo sabemos que ella no tiene nada que ver con drogas. La evidencia dice lo contrario. Encontramos una bolsa de cristal en su casillero en el comedor. Conveniente. Mauricio dio un paso más cerca, bajando la voz. Déjeme explicarle algo ya que es nuevo aquí. Este es mi pueblo. He estado manteniendo el orden aquí durante 16 años. A veces la gente necesita aprender respeto. Su hija le faltó el respeto a mi hijo. Ahora está aprendiendo. Suéltela. Mauricio se rió. ¿O qué? ¿Me demandará? Buena suerte. El juez Valenzuela es primo de mi esposa. Perderá. O tal vez simplemente desaparecerá en el desierto como otros alborotadores. Es un desierto grande, licenciado Ramírez. Es fácil perderse ahí fuera. Ricardo miró su reloj. Tiene 25 minutos para liberar a mi hija. La sonrisa de Mauricio se ensanchó. ¿O qué? ¿25 minutos? Lárguese de mi oficina antes de que lo arreste a usted también. Ricardo se dio la vuelta y salió. Beto Ríos lo vio irse, algo en el porte del hombre lo hizo sentir incómodo. Mauricio también observó, luego sacó su teléfono y llamó al alcalde Gerardo Villalobos. Gerardo, podríamos tener un problema. Ese tipo Ramírez cuya hija arresté, me acaba de amenazar. Gerardo suspiró. Mauricio, esto fue por Darío otra vez. La chica necesitaba aprender respeto.
¿Cristo? Está bien, haré algunas llamadas. Nos encargaremos. Nadie te amenaza en nuestro municipio. Mauricio se reclinó en su silla, satisfecho. Había lidiado con padres enojados antes. Todos pensaban que eran duros hasta que se daban cuenta de que estaban solos contra todo un sistema. Se aseguraría de que Ramírez entendiera eso por la mañana. Afuera, Ricardo se sentó en su camioneta e hizo una sola llamada telefónica. Un hombre contestó al segundo timbre. Simón, dijo Ricardo en voz baja. Necesito que hagas una llamada. Simón Salazar estaba sentado en su oficina en la capital del estado, Hermosillo, a 500 kilómetros de distancia. Como jefe de gabinete del gobernador, había trabajado con Ricardo Ramírez hace 5 años cuando Ricardo procesaba un caso de corrupción que se extendía desde los cárteles hasta el Congreso estatal. Ricardo había sido cuidadoso, minucioso y devastador. Había destrozado una red que había sido intocable durante una década. Simón nunca había olvidado el favor. ¿Qué necesitas?, preguntó Simón. Ricardo explicó la situación en 3 oraciones precisas. La expresión de Simón se endureció. Dame 15 minutos, dijo Simón. 12 minutos después, el teléfono celular personal de Mauricio sonó. El identificador de llamadas mostraba un número de Hermosillo que no reconocía. Contestó de todos modos. Comisario Hernández. ¿Quién es? Habla Simón Salazar, jefe de gabinete del gobernador Ricardo Soto. Llamo por Andrea Ramírez, actualmente bajo su custodia. Mauricio frunció el ceño. ¿Cómo sabía la oficina del gobernador sobre un arresto en un pueblo pequeño? Con todo el debido respeto, señor, este es un asunto local. El padre de la chica que encarceló es Ricardo Ramírez. El estómago de Mauricio dio un vuelco. El nombre no significaba nada al principio. Luego el reconocimiento encajó en su lugar. Ricardo Ramírez. El fiscal federal. El que derribó al cártel de Molina. El que puso a 3 senadores en prisión. El que reformó la ley federal contra la delincuencia organizada con su testimonio. Comisario, le sugiero que libere a esa chica inmediatamente y rece para que el licenciado Ramírez se sienta misericordioso. Porque si no lo está, y si hace una llamada a cualquiera de sus antiguos colegas en la Fiscalía General de la República, todo su departamento estará bajo investigación federal por la mañana. ¿Me hago entender? La mano de Mauricio temblaba. Sí, señor. Tiene 10 minutos. La línea se cortó. Mauricio se quedó congelado por un momento, luego corrió a las celdas. Beto, libera a la chica Ramírez ahora. Retira todos los cargos. Papeleo perdido. Mala pista. Lo que sea. Sácala. Beto Ríos buscó las llaves apresuradamente. Jefe, ¿qué pasó? Solo hazlo. Andrea salió de la celda de detención, confundida y enojada. Mauricio no podía mirarla a los ojos. Ha habido un error. Es libre de irse. Sin cargos. Un error. La voz de Andrea era de hielo. Usted me plantó evidencia. Señorita Ramírez, por favor. Manténgase alejada de mí y dígale a su padre que se mantenga alejado de mí. Ella salió a la noche donde Ricardo esperaba junto a su camioneta. Nunca había visto a su padre verse así. Perfectamente calmado, perfectamente quieto, como una cuchilla esperando golpear. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja. Estoy bien, ella hizo una pausa. ¿Quién eres, papá? Vamos a casa. Hablaremos. Condujeron de regreso a través de la noche del desierto, y Ricardo le contó todo sobre sus años en la Fiscalía Federal, sobre los casos y los enemigos y las razones por las que se habían mudado aquí. Andrea escuchó sin interrumpir, su respeto por su padre profundizándose con cada palabra. Así que por eso me soltó tan rápido, dijo ella finalmente. Hiciste una llamada. Una llamada. Eso fue todo lo que tomó. ¿Qué pasa ahora? Las manos de Ricardo se tensaron en el volante. ¿Ahora? Ahora me aseguro de que esto nunca le pase a nadie más. Mauricio Hernández no durmió esa noche.
Se sentó en su oficina hasta el amanecer bebiendo tequila barato del cajón de su escritorio, repitiendo la llamada telefónica del jefe de gabinete del gobernador. 23 años en la aplicación de la ley, 16 como comisario, y nunca había sentido este tipo de miedo. Ricardo Ramírez no era un civil al que pudiera intimidar. Era un fiscal federal que había destruido organizaciones más poderosas de lo que Mauricio podía imaginar. Pero Mauricio no era estúpido. Había sobrevivido tanto tiempo siendo cuidadoso. Por la mañana, tomó una decisión. Se disculparía con Ramírez, suavizaría las cosas y esperaría que el hombre solo quisiera que lo dejaran en paz. Era la jugada inteligente. Darío apareció en la comandancia alrededor de las 10, con resaca y enojado. «Papá, ¿qué demonios? ¿Dejaste pasar eso?» Mauricio agarró a su hijo por la camisa y lo empujó contra la pared. «Cierra la boca. No tienes idea de lo que has hecho». «¿De qué estás hablando?» Su padre es Ricardo Ramírez, el fiscal federal. Él encerró al cártel de Molina, a 3 senadores, y Dios sabe a cuántos más. Y tú hiciste que arrestara a su hija por tus sentimientos heridos. Darío palideció. Incluso él había oído hablar de Ricardo Ramírez. Los periódicos lo llamaban el martillo, por la forma en que destruía completamente las empresas criminales. No lo sabía. Lárgate. Vete a casa. Aléjate de esa chica. Si escucho que te has acercado a menos de 30 metros de ella, te arrestaré yo mismo. Después de que Darío se fue, Mauricio se compuso y condujo hasta el rancho de Ricardo. Ensayó la disculpa en su cabeza, planeando lograr un equilibrio entre el remordimiento y el orgullo. Explicaría que fue un malentendido, ofrecería alguna excusa sobre mala información, y con suerte, esto terminaría. Ricardo estaba trabajando en su garaje cuando la patrulla de Mauricio se detuvo. No dejó de hacer lo que estaba haciendo, solo miró de reojo mientras Mauricio se acercaba. «Licenciado Ramírez, vine a disculparme. Anoche fue un error. Mala inteligencia, vigilancia excesivamente entusiasta. Su hija es una buena joven, y lamento». «Deténgase», dijo Ricardo en voz baja. «Sé exactamente lo que pasó. Su hijo fue rechazado y usted decidió abusar de su autoridad para castigar a mi hija. No me insulte con mentiras». La mandíbula de Mauricio se tensó. «Mire, estoy tratando de arreglar esto». «¿A cuántos otros?» «¿Qué?» Ricardo dejó sus herramientas y miró a Mauricio directamente. «¿A cuántas otras personas les ha hecho esto? ¿Cuántas veces ha plantado evidencia, falsificado informes, hecho desaparecer a personas en su cárcel porque lo cruzaron a usted o a su familia?» «No sé de qué está hablando». «Sí, lo sabe. Usted amenazó con enterrarme en el desierto. Esa no es la amenaza de un buen policía. Esa es la amenaza de alguien que lo ha hecho antes». El rostro de Mauricio se puso rojo. «Debe tener cuidado, licenciado Ramírez». «Sí, hizo una llamada y me asustó. Pero yo también tengo amigos. El alcalde, el síndico, el juez. Este sigue siendo mi municipio. ¿Quiere vivir aquí pacíficamente? Entonces deje esto y siga adelante». Ricardo lo estudió por un largo momento. «Fuera de mi propiedad». Mauricio se fue, su disculpa cuajando en una ira renovada. ¿Quién se creía Ramírez que era? Así que había sido un fiscal estrella en la capital. Esto era diferente. Esto era poder local construido durante décadas, arraigado en relaciones, favores y sangre. Si Ramírez quería una guerra, Mauricio se la daría. Ricardo vio desaparecer la patrulla por la carretera. Había visto el tipo de Mauricio 1000 veces. Caciques de poca monta que creían que sus pequeños reinos eran intocables. Siempre cometían el mismo error, subestimaban a sus oponentes. Ricardo pasó los siguientes 2 días hablando con personas en San Juan del Cobre. Comenzó en el comedor de Lucho, donde el dueño todavía estaba conmocionado por el arresto de Andrea. «Lucho, sé sincero conmigo. ¿Cuánto tiempo ha estado el comisario manejando las cosas de esta manera?» Lucho miró a su alrededor nerviosamente a pesar de que estaban solos. «Desde que tengo memoria. No te cruzas con la familia Hernández en este pueblo. ¿A quién ha atacado antes?»
Había un tipo llamado Pablo Galván. Dirigía el taller mecánico. Lo acusó de dirigir un desguazadero ilegal. Lo cerró. Pablo juró que fue porque se negó a dejar quedar inte. Ricardo, he visto a Mauricio fabricar cargos contra 17 personas que conozco. Nunca pude probarlo porque la evidencia siempre cuadraba, plantada, estoy segura, pero obtenida legalmente. El juez Valenzuela aprueba todo lo que Mauricio le trae. Todo el sistema es corrupto. ¿Por qué no ha reportado esto? Julia rió amargamente. ¿A quién? El síndico es hermano de Mauricio. El alcalde es su amigo de la universidad. ¿La policía estatal? Se hacen de la vista gorda con la jurisdicción local. Intenté ir a un reportero una vez hace 10 años. La historia murió antes de ser publicada. Alguien hizo una llamada. Ricardo asintió lentamente. Esto era más profundo de lo que había pensado. Mauricio no solo había estado abusando de su poder ocasionalmente. Había construido toda una estructura de corrupción. Esa noche, Andrea encontró a su padre en su oficina rodeado de notas y documentos. Lo había visto así antes, cuando trabajaba en casos. Lo estás investigando, dijo ella. Lo estoy haciendo. Papá, tal vez deberíamos irnos. Mudarnos a otro lugar. Te retiraste por una razón. Ricardo la miró. Cuando estaba procesando al cártel de Molina, me amenazaron. Dijeron que te matarían a ti y a tu madre si no retrocedía. No retrocedí. Los puse a todos en prisión de por vida porque pensaron que podían amenazar a mi familia y salirse con la suya. Esto es diferente. Esto es política de pueblo pequeño. Es lo mismo. Mauricio Hernández cree que puede amenazar y lastimar a la gente porque lleva una placa. Está equivocado. Y va a aprender eso de la manera difícil. Andrea se sentó. ¿Qué estás planeando? Voy a hacer lo que siempre hice. Construir un caso, encontrar la evidencia y derribarlo. Pero esta vez, es personal. Durante la siguiente semana, Ricardo trabajó metódicamente. Descubrió que Mauricio había sido comisario durante un periodo en el que 14 personas habían sido arrestadas por cargos de drogas, todos ellos forasteros o personas que habían tenido conflictos con la familia Hernández. Encontró registros de incautaciones de propiedades que enriquecieron a Mauricio y a sus familiares. Descubrió un patrón de quejas por uso excesivo de la fuerza que habían sido enterradas. Pero Mauricio era cuidadoso. Cada acción tenía cobertura legal. Cada abuso estaba documentado lo suficientemente bien como para pasar el escrutinio. Derribarlo a través de los canales normales sería casi imposible en un municipio donde controlaba todo el sistema de justicia. Ricardo necesitaba algo más. Algo que expusiera a Mauricio tan a fondo que ni siquiera sus poderosos amigos pudieran protegerlo. La oportunidad vino de una fuente inesperada. Tomás Carrillo entró en el comedor de Lucho donde Andrea estaba trabajando en el turno del almuerzo. Era fotógrafo para el periódico local. Joven e idealista, el tipo de periodista que todavía creía en exponer la verdad. Había oído hablar del arresto y liberación de Andrea. Escuchó los rumores sobre por qué había sucedido. Quiero escribir una historia, dijo Tomás en voz baja. Sobre el comisario. Sobre lo que te hizo. Andrea negó con la cabeza. Nunca se publicará. El comisario tiene conexiones. No si la llevo a los periódicos de Hermosillo. Están fuera de su alcance. Andrea miró al joven reportero, viendo la determinación en sus ojos. Habla con mi padre. Esa noche, Tomás se reunió con Ricardo en el rancho. Ricardo inicialmente era escéptico. Había visto a demasiados periodistas sensacionalizar historias o equivocarse en los detalles. Pero Tomás era diferente. Había estado documentando los abusos de Mauricio durante 2 años, recolectando silenciosamente evidencia que no podía publicar localmente. Tengo fotografías de 3 arrestos donde claramente se usó fuerza excesiva. Tengo entrevistas con 7 personas que afirman que Mauricio les plantó evidencia. Tengo registros financieros que muestran que el patrimonio neto de Mauricio ha aumentado en 8 millones de pesos en 5 años con un salario de policía. Ricardo estudió los materiales. Este es un buen trabajo, pero no es suficiente.
Todo es circunstancial. Necesitas algo concreto, algo innegable. ¿Cómo qué? Ricardo pensó por un momento. Como una grabación de Mauricio admitiendo sus crímenes o atrapándolo en el acto de plantar evidencia. ¿Cómo haríamos eso? Una sonrisa lenta cruzó el rostro de Ricardo. Le damos un objetivo que no pueda resistir. El plan era simple pero peligroso. Ricardo desafiaría públicamente a Mauricio, empujándolo a tomar represalias de una manera que pudiera documentarse. Significaba convertirse en un objetivo, atrayendo a Mauricio a una confrontación donde la verdadera naturaleza del comisario quedaría expuesta. Esto podría salir mal, advirtió Tomás. Mauricio podría lastimarte de verdad. Que lo intente, dijo Ricardo con calma. He lidiado con cárteles y jefes de la mafia. Un policía de pueblo no me asusta. La reunión del Cabildo Municipal de San Juan del Cobre tenía lugar cada primer martes del mes en el centro comunitario. La asistencia solía ser escasa. Una docena de personas como máximo, en su mayoría jubilados sin nada mejor que hacer. Pero este martes, 43 personas se presentaron, atraídas por rumores de que algo interesante iba a suceder. Ricardo Ramírez había solicitado tiempo para hablar. Mauricio estaba sentado en la primera fila junto al alcalde Gerardo Villalobos, ambos hombres irradiando confianza. Lo que sea que Ramírez quisiera decir, no importaría. El consejo estaba lleno de su gente. Nada saldría de esto. Ricardo se acercó al podio vistiendo una camisa simple con botones y jeans, pareciendo cualquier otro dueño de rancho. Pero cuando habló, su voz llevaba el peso de 2 décadas en tribunales federales. Mi nombre es Ricardo Ramírez. Me mudé aquí hace 8 meses, esperando una vida tranquila. En cambio, he descubierto un patrón sistemático de corrupción en la aplicación de la ley de este municipio. El comisario Hernández arrestó a mi hija con cargos de drogas fabricados porque rechazó los avances de su hijo. Cuando lo confronté, amenazó con enterrarme en el desierto. Ricardo hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Eso no es cumplimiento de la ley. Eso es crimen organizado con placas. La habitación quedó en silencio. El rostro de Mauricio se puso rojo. Gerardo Villalobos se puso de pie. Licenciado Ramírez, esas son acusaciones serias. ¿Tiene alguna prueba? Sí, y la proporcionaré a la Fiscalía General de la República, a la FGR y al Fiscal General del Estado. Pasé 23 años como fiscal federal. Sé cómo construir un caso, y el comisario Hernández me ha dado mucho con qué trabajar. Mauricio se levantó de un salto. Esto es calumnia. Usted viene a nuestro pueblo y cree que puede. Puedo presentar evidencia de 17 casos donde fabricó cargos contra personas inocentes. Puedo mostrar un patrón de incautaciones de propiedades que lo enriquecieron a usted y a su familia. Puedo documentar fuerza excesiva, intimidación de testigos y abuso de poder. Su pequeño reino ha terminado, comisario. La habitación estalló en susurros. Mauricio miró a su alrededor, viendo duda en rostros que siempre lo habían apoyado. Su autoridad estaba siendo desafiada públicamente y estaba perdiendo. Quiere una guerra, dijo Mauricio, con la voz temblando de rabia. La tendrá. Estoy deseando que llegue, respondió Ricardo con calma. Luego salió. Tomás Carrillo había grabado todo el intercambio en vídeo. Esa noche, fue subido a YouTube y enviado a todos los principales medios de noticias en Sonora. Por la mañana, la historia estaba en todas partes. Fiscal federal retirado acusa a un comisario de pueblo de corrupción. Mauricio estaba acorralado, y los animales acorralados eran peligrosos. 2 noches después, la casa del rancho de Ricardo ardió. El fuego comenzó alrededor de la medianoche. Ricardo y Andrea apenas escaparon, huyendo por la puerta trasera mientras las llamas consumían la estructura. El departamento de bomberos voluntarios tardó 40 minutos en llegar, 20 minutos más de lo que debería haber tardado. Para entonces, la casa era una pérdida total. Mauricio llegó a la escena en su patrulla, haciendo una demostración de preocupación. Terrible accidente, licenciado Ramírez. Estos viejos sistemas eléctricos pueden ser peligrosos. Ricardo se quedó mirando cómo ardía su hogar, su rostro inexpresivo. No fue un accidente.
¿Tiene pruebas de que fue provocado? Tengo pruebas sobre usted. Tomás Carrillo había estado vigilando la casa desde la distancia, como Ricardo le había pedido. Había fotografiado a 2 hombres acercándose a la propiedad a las 11:45 de la noche. Hombres que luego identificó como Paco Andrade, el sobrino y oficial de Mauricio, y otro empleado del ayuntamiento llamado Luis. Tenía fotos de ellos esparciendo acelerante. Tenía fotos de ellos encendiendo el fuego. Las fotografías fueron enviadas inmediatamente a la oficina del fiscal general, a la FGR y subidas a un servidor seguro en la nube. Se enviaron copias a todos los periódicos importantes. Mauricio finalmente había cometido un error que no podía explicarse. Al amanecer, agentes de la AIC, Agencia de Investigación Criminal, estaban en camino a San Juan del Cobre. La Fiscalía emitió un comunicado: se estaba lanzando una investigación sobre la Policía Municipal de San Juan del Cobre. Mauricio Hernández fue suspendido pendiente del resultado. Una presencia temporal de la Guardia Nacional mantendría el orden en el municipio. Mauricio sabía que estaba acabado. Todas sus conexiones, todo su poder, no significaban nada contra los investigadores federales con evidencia fotográfica de incendio provocado. Se sentó en su casa bebiendo tequila y sosteniendo su arma de servicio, considerando sus opciones. El alcalde Gerardo Villalobos llamó. Mauricio, ¿en qué demonios estabas pensando? ¿Quemando su casa? Él me desafió. Tenía que hacerlo. ¿Tenías que destruirte a ti mismo? La FGR viene, Mauricio. ¿La FGR? ¿Entiendes lo que eso significa? Van a destrozar todo. Cada caso que has trabajado, cada arresto, cada incautación. Lo encontrarán todo. Entonces luchamos. No, estás solo. No puedo asociarme con esto más. El Cabildo votará mañana para solicitar tu destitución permanente. La línea se cortó. Mauricio se dio cuenta demasiado tarde de que había confundido el miedo con el respeto. Todo su sistema de poder se había construido sobre la intimidación, pero cuando fue desafiado por alguien sin miedo, colapsó en días. Darío encontró a su padre en el garaje, borracho y desesperado. «Papá, ¿qué hacemos?» Mauricio miró a su hijo con disgusto. Esto empezó porque no pudiste aceptar un no por respuesta. Porque te crié pensando que podías tener cualquier cosa que quisieras. Ahora míranos. Podemos huir. A Estados Unidos. O huir a donde crees que Ricardo Ramírez no tiene contactos en todas partes. Él procesó cárteles, Darío. Tiene amigos en la aplicación de la ley en 2 continentes. No hay donde huir. Ricardo y Andrea se estaban quedando en un hotel en la ciudad, sus pertenencias reducidas a lo que habían sacado durante el incendio. Andrea se sentó en la cama, todavía procesando todo. Papá, quemó nuestra casa. Sé que podría habernos matado, pero no lo hizo. Y ahora me ha dado exactamente lo que necesitaba. Prueba innegable de su comportamiento criminal. Tomás lo grabó todo. ¿Es esto lo que querías? ¿Que nos atacara? Ricardo se sentó a su lado. Quería justicia para ti. Para todos los que ha lastimado. A veces la justicia requiere sacrificio. Hemos perdido nuestro hogar. Podemos reconstruir, pero Mauricio no puede reconstruir su vida después de esto. Esa es la diferencia entre nosotros. La FGR llegó a la mañana siguiente. La agente especial Mónica Hidalgo dirigió la investigación, una mujer astuta de unos 40 años que había trabajado con Ricardo hace años en un caso de crimen organizado. Lo saludó con calidez profesional. Ricardo, escuché que te habías retirado. Debería haber sabido que encontrarías problemas de todos modos. Los problemas me encontraron a mí. Asegurémonos de que se arrepientan de eso. Muéstrame lo que tienes. Ricardo entregó su evidencia recopilada, los 17 arrestos sospechosos, las irregularidades financieras, declaraciones de testigos, las fotografías de Tomás y sus propias grabaciones de las amenazas de Mauricio. Mónica lo revisó con creciente ira. Este es un caso de delincuencia organizada esperando suceder. Comisario, alcalde, juez. Han estado dirigiendo este municipio como una empresa criminal. ¿Puedes hacer que se sostenga con esto? Absolutamente.
Hernández enfrenta de 15 a 20 años como mínimo. Los otros caerán como fichas de dominó una vez que comiencen a delatarse entre ellos para salvarse. Mauricio fue arrestado 3 días después, no por sus propios oficiales, sino por agentes federales que le leyeron sus derechos frente al tribunal. Los cargos incluían incendio provocado, conspiración, falsificación de evidencia, abuso de poder, intimidación de testigos y delincuencia organizada. La fianza se fijó en 100 millones de pesos, que Mauricio no pudo pagar. El alcalde Gerardo Villalobos fue arrestado al día siguiente. El juez Valenzuela renunció y contrató a un abogado. El síndico Carlos Hernández, hermano de Mauricio, también fue puesto bajo custodia. Toda la estructura corrupta colapsó en una semana. San Juan del Cobre se quedó repentinamente sin liderazgo. El Estado nombró a un administrador temporal y trajo a la policía estatal para mantener el orden. La comunidad estaba dividida. Algunas personas agradecidas de que el reinado de Mauricio hubiera terminado, otras enojadas porque su control local había sido usurpado por forasteros. A Ricardo no le importaba la opinión pública. Le importaba que Andrea estuviera a salvo, que Mauricio enfrentara la justicia y que nadie más sufriera el abuso del comisario. Pero a medida que los fiscales federales comenzaron a construir su caso, descubrieron algo que Ricardo no sabía. La corrupción de Mauricio era más profunda de lo que nadie sospechaba. No solo abusaba del poder por ego y dinero. Estaba conectado a algo más grande. La agente especial Mónica Hidalgo fue a la habitación de hotel de Ricardo con una carpeta de documentos. Ricardo, hemos estado analizando los registros financieros de Mauricio. Ha estado recibiendo pagos de una cuenta fantasma durante 6 años. Pagos significativos. 600,000 pesos cada mes. Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué? No estamos seguros todavía, pero la cuenta se remonta a una empresa de camiones que es una fachada conocida para el cártel de Sinaloa. Mauricio ha estado en su nómina. La expresión de Ricardo se oscureció. ¿Ha estado facilitando el tráfico de drogas a través de San Juan del Cobre? Eso parece. La ubicación del pueblo lo convierte en un corredor perfecto. Remoto, aplicación de la ley controlada, fácil acceso a la carretera internacional. Mauricio no era solo un comisario corrupto. Estaba permitiendo operaciones del cártel. ¿Sabe el que encontraron esto? Todavía no. Estamos siendo cuidadosos. Si el cártel piensa que Mauricio está a punto de hablar, podrían intentar silenciarlo. Ricardo asintió lentamente. Esto cambiaba todo. Mauricio no era solo un tirano de pueblo, era parte de una red criminal internacional, y el cártel no lo dejaría testificar sin pelear. Esto estaba a punto de volverse mucho más peligroso. Esa noche, mientras Ricardo yacía despierto en la habitación del hotel, pensó en el camino que había elegido. Quería una vida tranquila, pero la violencia y la corrupción lo habían encontrado de todos modos. Siempre lo hacían. Tal vez ese era su destino, estar siempre luchando, siempre derribando criminales, nunca realmente en reposo. Pero al mirar a Andrea, durmiendo pacíficamente a pesar de todo lo que habían pasado, supo que valía la pena. Ella merecía vivir en un mundo donde los funcionarios corruptos enfrentaran la justicia, donde los poderosos no pudieran abusar de los débiles con impunidad, y Ricardo Ramírez se aseguraría de que ella tuviera ese mundo, sin importar lo que le costara. La guerra con Mauricio Hernández apenas comenzaba. La cárcel municipal de San Juan del Cobre no estaba diseñada para prisioneros de alto perfil. Tenía 12 celdas, todas visibles desde el escritorio principal, todas separadas por barras que se habían instalado en 1987. Mauricio Hernández estaba sentado en una de esas celdas, vistiendo un uniforme naranja en lugar de su uniforme policial, contemplando el colapso espectacular de toda su vida. 3 agentes federales rotaban la guardia fuera de su celda, una precaución contra represalias del cártel. A Mauricio le habían dicho que ahora era un testigo, le gustara o no. Los fiscales federales querían que testificara sobre su relación con el cártel de Sinaloa, detallara sus operaciones a través de San Juan del Cobre y ayudara a desmantelar su corredor del noroeste. Mauricio se negó. Había visto lo que les sucedía a los informantes del cártel. Morían gritando. Pero negarse a cooperar significaba enfrentar cada cargo que la FGR había compilado. Delincuencia organizada, conspiración, incendio provocado,
corrupción, tráfico de drogas. Enfrentaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gerardo Villalobos, el exalcalde, tomó una decisión diferente. Inmediatamente contrató a un abogado y acordó cooperar plenamente. En 72 horas, estaba en custodia protectora, contando todo lo que sabía sobre el acuerdo de Mauricio con el cártel. Según Gerardo, había comenzado hace 6 años cuando un lugarteniente del cártel llamado Eduardo Velázquez se acercó a Mauricio con una propuesta simple: mirar hacia otro lado mientras ciertos camiones pasaban por San Juan del Cobre y recibir 600,000 pesos mensuales. Mauricio, ya corrupto y confiado en su control sobre el municipio, había aceptado. Los camiones transportaban cocaína, heroína y metanfetamina desde el sur hacia los centros de distribución en Nogales y Tucson. San Juan del Cobre estaba perfectamente posicionada en la ruta, lo suficientemente remota como para que el tráfico no fuera escrutinio, lo suficientemente controlada como para que Mauricio pudiera garantizar un paso seguro. Mauricio había arrestado exactamente a 3 personas por tráfico de drogas en 6 años. Todos ellos traficantes de poca monta sin conexiones con el cártel. Lo hacía parecer efectivo mientras mantenía su verdadero negocio oculto. La FGR estimó que más de 6,000 millones de pesos en narcóticos habían pasado por su municipio durante su acuerdo con el cártel. Cuando Eduardo Velázquez se enteró de que Mauricio había sido arrestado y su operación expuesta, hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a sus superiores informándoles que su corredor de San Juan del Cobre estaba comprometido. La segunda fue a un especialista en Culiacán, un hombre llamado Félix, que manejaba problemas con extremo prejuicio. Félix cruzó la frontera estatal de Sinaloa a Sonora 3 días después del arresto de Mauricio. Sus instrucciones eran claras: eliminar a Ricardo Ramírez, el hombre que destruyó su operación. Hacerlo doloroso. Hacerlo memorable. Enviar un mensaje de que nadie interfiere con los negocios del cártel. Ricardo, mientras tanto, estaba coordinando con la FGR para proteger a Andrea. Los agentes querían ponerla bajo custodia protectora, reubicarla en una casa de seguridad lejos de Sonora. Ricardo se negó. Ella se queda conmigo, le dijo al agente Hidalgo. Puedo protegerla mejor que una casa de seguridad. Ricardo, estos son sicarios del cártel. No siguen reglas. Yo tampoco. La agente Hidalgo conocía la reputación de Ricardo. Lo había visto testificar en la corte bajo amenazas de muerte, visto continuar procesamientos incluso cuando su propia vida estaba en peligro. Era increíblemente valiente o completamente demente. Tal vez ambos. Bien, pero proporcionaremos protección. 2 agentes contigo en todo momento. Ricardo aceptó este compromiso. 2 agentes, Braulio Duarte y Gabriela Quiroz, fueron asignados para seguir a Ricardo y Andrea. Ambos tenían experiencia. Ambos habían trabajado en operaciones contra el narcotráfico. Se mudaron al piso del hotel con Ricardo y Andrea, manteniendo vigilancia constante. Durante 3 días, no pasó nada. Luego Félix hizo su movimiento. El intento se produjo al amanecer cuando Ricardo y Andrea salían del hotel para desayunar. Una camioneta negra se detuvo rápidamente, la puerta lateral se abrió y 2 hombres con armas automáticas salieron. Habría terminado en segundos si Ricardo no hubiera sido entrenado para notar tales cosas: la aproximación del vehículo, la forma en que disminuyó la velocidad en lugar de pasar, el lenguaje corporal de los ocupantes. Abajo, gritó Ricardo, tirando de Andrea detrás de una barrera de concreto. Los agentes Duarte y Quiroz reaccionaron instantáneamente, con las armas desenfundadas, devolviendo el fuego. El tiroteo duró menos de 30 segundos, las balas rompieron vidrios y perforaron agujeros en el metal. Cuando terminó, un sicario estaba muerto, el otro herido y huyendo en la camioneta. Andrea estaba temblando, sus oídos zumbaban por los disparos. Ricardo la abrazó fuerte, revisando si tenía heridas. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. El sicario herido fue rastreado a 2 cuadras de distancia, sangrando profusamente por una herida en el pecho. Bajo custodia, se negó a hablar, sabiendo que hablar significaba la muerte para su familia. Pero su teléfono contenía comunicaciones que llevaron a la FGR a Félix, el especialista enviado para matar a Ricardo. Félix era inteligente. Ya había dejado San Juan del Cobre después del golpe fallido,
desapareciendo en la vasta red de casas de seguridad del cártel. Pero volvería. El cártel no aceptaba el fracaso. El ataque cambió la dinámica. Esto ya no se trataba solo de Mauricio Hernández. El cártel de Sinaloa había convertido a Ricardo Ramírez en un objetivo, lo que significaba que esto escalaría hasta que Ricardo estuviera muerto o las operaciones del cártel en Sonora fueran destruidas. Ricardo eligió destruir sus operaciones. Contactó a antiguos colegas en la Fiscalía General, específicamente en la Unidad de Delincuencia Organizada. Explicó la situación, proporcionó la evidencia que la FGR había reunido e hizo una propuesta: lanzar una operación coordinada para desmantelar todo el corredor del cártel utilizando el caso de Mauricio como base. La unidad aceptó. En una semana, se organizó la Operación Martillo del Desierto. Agentes federales de múltiples agencias FGR, Guardia Nacional, Marina coordinaron un barrido a través de Sonora, Sinaloa y Baja California. Golpearon 17 casas de seguridad del cártel, arrestaron a 43 miembros y asociados, incautaron 6 toneladas de narcóticos y 240 millones de pesos en efectivo. Eduardo Velázquez fue arrestado en Tucson, donde se escondía en una casa de seguridad transfronteriza, escondido en un almacén. Cometió un error crítico, usando el mismo número de teléfono desechable 2 veces, permitiendo triangular su ubicación. La respuesta del cártel fue rápida y brutal. 3 testigos conectados con la Operación Martillo del Desierto fueron asesinados en una noche, 2 bajo custodia protectora, 1 en un penal de máxima seguridad. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo. Pero Ricardo no se dejó disuadir. Había pasado su carrera luchando contra organizaciones que creían ser intocables. El cártel era solo otro grupo de criminales que necesitaba aprender que no estaban por encima de la ley. Trabajó con los fiscales construyendo el caso contra Mauricio y Eduardo. Necesitaban que Mauricio testificara para solidificar los cargos, pero Mauricio todavía se negaba. Se sentaba en su celda, silencioso y desafiante, creyendo que podría durar más que la presión. Ricardo decidió visitarlo. La FGR inicialmente negó la solicitud: demasiado peligroso, demasiado impredecible. Pero Ricardo insistió. Quería mirar a Mauricio a los ojos una vez más para entender al hombre que intentó destruir la vida de su hija. 2 agentes escoltaron a Ricardo a la cárcel, ahora asegurada por personal federal. Mauricio estaba sentado en su litera luciendo más viejo que sus 53 años. La prisión lo había envejecido rápidamente. ¿Qué quiere?, preguntó Mauricio inexpresivamente. Quiero entender por qué lo hiciste. ¿Por qué te convertiste en lo que te convertiste? Mauricio rió amargamente. No entiendes nada. Vienes aquí con tus conexiones federales y tu rectitud pensando que eres mejor que todos los demás. No creo que sea mejor. Solo creo que tú eres peor. Este municipio estaba muriendo cuando me convertí en comisario. Sin trabajos, sin futuro. Los chicos se iban tan pronto cumplían 18. Entonces el cártel se me acercó con una oportunidad de traer dinero, para mantener las cosas en marcha. Lo tomé. Podrías haber traído negocios legítimos aquí. En cambio, elegiste el narco. Fácil para ti decirlo. Tú tenías opciones. Yo tenía un pueblo moribundo y una placa. Hice lo que tenía que hacer. Ricardo negó con la cabeza. No, hiciste lo que era más fácil. Y cuando eso no fue suficiente, comenzaste a abusar de tu autoridad, lastimando a personas inocentes. Mi hija no era una amenaza para tu operación. Era solo una chica que le dijo no a tu hijo. Pero no podías dejar eso así porque habías pasado tanto tiempo creyendo que eras intocable. Mauricio no dijo nada. Vas a testificar, continuó Ricardo. Vas a contarle a los fiscales todo sobre las operaciones del cártel. Porque si no lo haces, morirás en prisión. Y si lo haces, hay una posibilidad de que eventualmente veas la libertad de nuevo. Me matarán si testifico. Lo intentarán. Pero el gobierno es mejor protegiendo testigos que el cártel matándolos. Lo sé. He reubicado a cientos de testigos. Ni uno ha sido asesinado mientras estaba bajo la protección adecuada. ¿Y si todavía me niego? Ricardo se inclinó más cerca.
Entonces te pudrirás en una celda por el resto de tu vida sabiendo que tu hijo, tu hermano y todos los que afirmaste proteger enfrentarán el mismo destino. Porque la FGR está construyendo casos contra todos ellos. Gerardo está testificando contra ti y contra ellos. Puedes salvarte a ti mismo y posiblemente a tu familia, o pueden caer todos juntos. Mauricio lo miró fijamente por un largo momento, el odio y el cálculo luchando en sus ojos. Finalmente, habló. ¿Qué obtengo por cooperar? Sentencia reducida, custodia protectora, una oportunidad de libertad condicional en 20 años. ¿Mi hijo? Si coopera, podría evitar un tiempo serio. Si no lo hace, enfrenta 15 años como mínimo. Mauricio cerró los ojos. Todo su imperio, construido durante 16 años, eran cenizas. Su legado sería como un comisario corrupto que permitió el tráfico de drogas. Pero tal vez, solo tal vez, podría salvar algo de los escombros. Testificaré, dijo en voz baja. Ricardo asintió y se puso de pie. Mientras salía, Mauricio lo llamó. Ramírez. ¿Su hija? Dígale. Dígale que lo siento. Ricardo hizo una pausa. Dígaselo usted mismo. En el juicio, la decisión de cooperar abrió el caso de par en par. Mauricio proporcionó detalles sobre 17 miembros del cártel que operaban en el noroeste, identificó casas de seguridad y centros de distribución, y explicó toda la red logística. Combinado con las comunicaciones de Eduardo Velázquez y la evidencia incautada en la Operación Martillo del Desierto, los fiscales tuvieron suficiente para acusar a 73 personas. El cártel se tambaleaba. Sus operaciones en Sonora estaban paralizadas, su liderazgo disperso, su red logística en ruinas. Habían perdido casi 400 millones de pesos y algunos de sus operativos más experimentados. Félix, el especialista enviado para matar a Ricardo, hizo un último intento. No podía regresar a Culiacán sin completar su misión, el fracaso significaba la muerte por parte de su propia organización. Rastreó a Ricardo hasta un tribunal en Hermosillo donde Ricardo se reunía con los fiscales. El edificio estaba fuertemente asegurado, pero Félix fue paciente. Esperó en un estacionamiento al otro lado de la calle con un rifle de alto poder, listo para disparar cuando Ricardo saliera. Pero Ricardo había anticipado esto. Había pasado 23 años lidiando con asesinos y sabía cómo pensaban. Cuando salió del tribunal, el hombre que emergió no era Ricardo, sino el agente Braulio Duarte, vistiendo la chaqueta y el sombrero de Ricardo. El verdadero Ricardo salió por una puerta lateral, habiendo ya detectado la posición de Félix usando lecciones aprendidas de años de evadir a sicarios. La policía estatal se movió hacia la ubicación de Félix mientras Ricardo observaba desde un lugar seguro. Félix los vio venir e intentó escapar, pero estaba rodeado, superado en armas y sin opciones. Se rindió sin disparar un tiro. Bajo custodia, Félix tomó una decisión interesante. A diferencia de la mayoría de los sicarios, decidió cooperar, no por remordimiento, sino por pragmatismo. Tenía 47 años, cansado de correr, cansado de matar. Había trabajado para el cártel durante 25 años y no tenía nada que mostrar excepto cicatrices y pesadillas. Le contó a los fiscales todo sobre su asignación para matar a Ricardo, sobre otros asesinatos que llevó a cabo, sobre la estructura interna del cártel. Su testimonio, combinado con el de Mauricio y Eduardo, dio a los fiscales federales una visión sin precedentes de las operaciones criminales. El juicio comenzó 6 meses después en el Tribunal Federal de Hermosillo. Ricardo asistió todos los días, sentado en la galería con Andrea, viendo cómo se desarrollaba la justicia. Mauricio testificó durante 3 días, detallando su corrupción y conexiones con el cártel. Eduardo Velázquez testificó durante 2 días. Félix testificó por 1. La defensa trató de desacreditarlos, argumentando que eran mentirosos tratando de salvarse a sí mismos, pero la evidencia era abrumadora: registros financieros, interceptaciones de comunicaciones, evidencia física y documentación fotográfica. El juez deliberó. Mauricio Hernández, culpable de todos los cargos, sentenciado a 25 años en el penal federal. Eduardo Velázquez, culpable de todos los cargos, sentenciado a 40 años. El juez Valenzuela, culpable de conspiración y corrupción, sentenciado a 12 años. Gerardo Villalobos, recibió una sentencia reducida de 8 años por cooperación.
Darío Hernández, quien había cooperado plenamente y testificado contra su padre, recibió 5 años de libertad condicional. Otros 23 acusados fueron condenados en juicios relacionados durante los meses siguientes, desmantelando completamente las operaciones del cártel en la región. San Juan del Cobre necesitaba sanar. El pueblo había sido expuesto como un centro de corrupción y narcotráfico, su liderazgo encarcelado o en desgracia. Los valores de las propiedades se desplomaron, las empresas cerraron y los residentes lucharon con la vergüenza de haber vivido bajo tal sistema durante tanto tiempo. Ricardo podría haberse ido. La amenaza había terminado. Se había hecho justicia y no había nada que lo mantuviera en este pueblo desértico. Pero eligió quedarse. Reconstruyó su casa del rancho, esta vez con sistemas de seguridad adecuados y construcción reforzada. Andrea ayudó con el diseño, haciéndola sentir más como un hogar de lo que la estructura anterior lo había hecho. Plantaron árboles en el patio, instalaron paneles solares y construyeron un espacio de trabajo donde Ricardo podía consultar casos legales de forma remota. El Estado nombró a una nueva comisaria, una mujer llamada Inés Ballesteros de Nogales con una reputación de integridad y tolerancia cero a la corrupción. Ella limpió la casa, despidiendo a cada oficial que había sido cómplice en los esquemas de Mauricio, contratando nuevos oficiales de fuera del municipio. Lentamente, la confianza comenzó a reconstruirse. Tomás Carrillo escribió una serie completa sobre el caso para El Imparcial, ganando un premio estatal de periodismo. Su reportaje ayudó a la gente a entender lo que había sucedido, cómo la corrupción había echado raíces y cómo la determinación de Ricardo la había expuesto. Retrató a Ricardo no como un héroe, sino como un hombre que simplemente se negó a aceptar la injusticia. La historia atrajo la atención nacional. Los medios de comunicación de todo el país cubrieron al comisario que se cruzó con el hombre equivocado, enmarcándolo como una historia de David y Goliat de una persona enfrentándose a la corrupción sistémica. Ricardo rechazó la mayoría de las solicitudes de entrevista, pero apareció en un programa de noticias nacional para discutir el problema más amplio de la corrupción en la policía municipal. Esto no fue único de San Juan del Cobre, le dijo al entrevistador. Hay muchos Mauricios en municipios de todo México. Caciques de poca monta que abusan de su autoridad porque la supervisión es mínima y las consecuencias son raras. Necesitamos mejores sistemas para identificar y eliminar a los funcionarios corruptos antes de que se atrincheren. El segmento provocó un debate en el Congreso sobre la supervisión de la policía y el mando único. Ricardo testificó recomendando reformas, juntas de revisión ciudadana, auditorías federales obligatorias de las policías municipales y protecciones para los denunciantes. Algunas de sus recomendaciones se implementaron en una nueva legislación. Otras fueron bloqueadas por políticos que temían la intervención federal. Pero la conversación había comenzado y eso importaba. Andrea regresó a la Universidad de Sonora para su segundo año. Cambiada por la experiencia, cambió su especialidad de administración a Derecho Penal. Inspirada por el trabajo de su padre y su propia experiencia con la injusticia, le dijo a Ricardo que quería convertirse en fiscal como él había sido, para luchar por las personas que no podían luchar por sí mismas. Es un camino difícil, le advirtió Ricardo. Harás enemigos. Enfrentarás amenazas. Verás cosas terribles. Lo sé. Pero tú lo hiciste durante 23 años. Yo también puedo hacerlo. Ricardo sintió un inmenso orgullo. Su hija había enfrentado el trauma y emergido más fuerte, más decidida, más enfocada en hacer del mundo un lugar mejor. Esa fue la mayor victoria de todas. Una tarde, aproximadamente un año después de la condena de Mauricio, Ricardo recibió una visita inesperada. Darío Hernández estaba en su puerta, luciendo demacrado e incierto. Licenciado Ramírez, yo. Quería disculparme. En persona. Ricardo estudió al joven. Darío había perdido peso, se había dejado crecer la barba, parecía mayor de sus 23 años. La libertad condicional lo había humillado. Pasa, dijo Ricardo. Se sentaron en la sala de estar de Ricardo, un silencio incómodo colgando entre ellos hasta que Darío encontró su voz. Destruí la vida de mi padre porque no pude manejar el rechazo. Andrea tenía razón al decir que no. Yo era un niño borracho y con derechos que pensaba que el mundo me debía algo. Vi a mi papá ir a prisión sabiendo que era mi culpa. He tenido que vivir con eso todos los días. ¿Qué estás haciendo ahora,
preguntó Ricardo. Trabajando en construcción en Hermosillo. Viviendo en un cuarto pequeño. Tratando de ser mejor. Llevo 2 años sobrio. Estoy en terapia. Estoy tratando de entender por qué era como era. Eso es bueno. El crecimiento requiere reconocer los errores. Mi papá me pidió que te dijera algo. Ha estado escribiendo cartas, tratando de enmendarse. Quería que supieras que ahora entiende que lo que le hizo a Andrea, a ti, a todos los demás. Estuvo mal. Dijo que la prisión le dio tiempo para pensar en quién se había convertido. Ricardo asintió lentamente. Creo que la gente puede cambiar. Pero el cambio requiere más que palabras. Tu padre tiene 25 años para probar que es diferente. Tú tienes toda tu vida. Lo sé. Por eso estoy aquí. Quería que Andrea supiera que lo siento. Quería que supieras que lo siento. Y quería preguntar. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que ella acepte mi disculpa? Eso depende de ella, no de mí. Darío asintió, entendiendo. Gracias por recibirme. Y gracias por no rendirse con mi padre cuando intentó destruirte. Si lo hubieras hecho, todos seguiríamos viviendo una mentira. Después de que Darío se fue, Ricardo llamó a Andrea a la universidad y le contó sobre la visita. Ella estuvo callada por un largo momento. ¿Crees que es sincero?, preguntó ella. Creo que está tratando de serlo. Si eso dura es otra cuestión. No lo perdono todavía. Tal vez nunca. Pero me alegra que esté tratando de ser mejor. Eso es justo. El perdón no se debe. ¿Se gana? San Juan del Cobre se transformó lentamente. Se abrieron nuevos negocios, atraídos por los bajos costos de propiedad y una comunidad decidida a reconstruir su reputación. Una startup tecnológica abrió una pequeña oficina allí, contratando a 20 lugareños. Una empresa de energía solar construyó una instalación fuera del pueblo, empleando a 30 más. El centro comunitario comenzó a ofrecer capacitación laboral y servicios de asesoramiento. Ricardo jugó un papel en esta transformación. Usó sus conexiones para traer recursos al pueblo, subvenciones federales para mejoras de infraestructura, inversión de empresas que buscaban ubicaciones rurales, asistencia legal para residentes que habían sido afectados por la corrupción de Mauricio. También estableció un fondo de becas para estudiantes de San Juan del Cobre que persiguen carreras en Derecho o Seguridad Pública, estipulando que los beneficiarios deben completar capacitación ética y comprometerse a servir a las comunidades con integridad. La primera beneficiaria fue la nieta de Lucho, Dalia Chávez, que quería convertirse en defensora de víctimas. En el segundo aniversario del arresto de Andrea, Ricardo organizó una reunión comunitaria en la plaza del pueblo. Quería marcar no el trauma, sino la sanación, no la corrupción, sino la recuperación. Asistieron 200 personas. La comisaria Inés Ballesteros habló sobre el progreso realizado en la reconstrucción de la confianza. La alcaldesa Victoria Peña, elegida en una elección especial, discutió la recuperación económica del pueblo. Tomás Carrillo presentó su premio de periodismo a la comunidad, diciendo que la historia pertenecía a todos los que habían tenido el coraje de decir la verdad. Ricardo se paró ante la reunión y habló sencillamente. Hace 2 años, vine a este pueblo buscando paz. Lo que encontré fue injusticia. Pero también encontré resiliencia. Esta comunidad ha enfrentado su verdad más oscura y ha elegido crecer a partir de ella. Eso requiere coraje. Eso requiere integridad. San Juan del Cobre hoy es mejor que San Juan del Cobre hace 3 años. No porque la corrupción se haya ido, sino porque todos ustedes decidieron que no debería definirlos. La multitud aplaudió. Andrea, parada a su lado, le apretó la mano. Después de la reunión, mientras la gente se mezclaba y los niños jugaban en la plaza, una mujer mayor se acercó a Ricardo. La reconoció como Julia Valdez, la abogada retirada que le había contado por primera vez sobre el patrón de corrupción de Mauricio. Quería darte las gracias, dijo Julia. Pasé 30 años viendo a Mauricio lastimar a la gente, documentando sus abusos y sintiéndome impotente para detenerlo. Hiciste en semanas lo que yo no pude hacer en décadas. Me diste los cimientos, respondió Ricardo. Tu documentación fue crucial. Nunca dejaste de luchar incluso cuando parecía desesperado.
Julia sonrió. He sido abogada durante 43 años. He visto mucha injusticia. Pero también he visto que a veces, una persona dispuesta a levantarse puede cambiarlo todo. Tú fuiste esa persona para San Juan del Cobre. Esa noche, Ricardo se sentó en su porche reconstruido viendo la puesta de sol del desierto. Andrea se unió a él, en casa por el fin de semana desde la universidad. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de quedarte aquí después de todo lo que pasó? Ricardo consideró la pregunta. No. Vine aquí buscando paz, pero encontré un propósito en su lugar. A veces la vida te pone exactamente donde necesitas estar, incluso si no es a donde planeabas ir. He estado pensando en lo que quiero hacer después de la carrera. Creo que quiero trabajar en un lugar como este. Una pequeña comunidad que necesita a alguien que no retroceda ante la corrupción. Serías buena en eso. Aprendí del mejor. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el cielo pasaba de naranja a púrpura y a negro, las estrellas emergiendo una por una sobre el desierto. A lo lejos, un coyote aullaba. Más cerca en el pueblo, la vida continuaba. Gente viviendo, trabajando, sanando. Ricardo pensó en su carrera, en todos los casos y condenas y criminales que había procesado. Siempre había creído que la justicia importaba, que luchar contra la corrupción valía el costo personal. Pero nunca había esperado tener que pelear esa batalla en su retiro, en un pequeño pueblo que se suponía que era su santuario. Sin embargo, aquí estaba, y había ganado. No solo para él y Andrea, sino para todos los que habían sufrido bajo el régimen de Mauricio. Esa era la medida de un hombre, no el poder, la riqueza o la influencia, sino la voluntad de levantarse cuando levantarse importaba. Mauricio Hernández pasaría los siguientes 25 años en el penal federal. Su reputación destruida, su legado uno de vergüenza. Las operaciones del cártel en la región permanecieron paralizadas años después de la Operación Martillo del Desierto. 73 criminales habían sido condenados, millones en narcóticos incautados y todo un corredor de tráfico cerrado. Y San Juan del Cobre había aprendido que la corrupción podía ser desafiada, que la autoridad no era absoluta, que una persona negándose a aceptar la injusticia podía cambiarlo todo. 3 años después del juicio, el día de la graduación de Andrea, Ricardo recibió una carta. Era de Mauricio, escrita desde su celda. Licenciado Ramírez, he tenido mucho tiempo para pensar en quién era y qué hice. Tenía razón. Confundí el miedo con el respeto, el poder con la autoridad. Lastimé a personas inocentes, incluida su hija, porque creía que mi placa me hacía intocable. No escribo para pedir perdón. Sé que no lo merezco. Pero quería que supiera que lo que hizo exponer mi corrupción, desmantelar nuestra operación, asegurar que se hiciera justicia fue necesario. Lo odié por ello en ese momento. Ahora estoy agradecido. La prisión me ha obligado a confrontar a la persona en la que me convertí. Soy voluntario en el programa de educación de la prisión, ayudando a otros reclusos a prepararse para la vida después de la liberación. No es mucho, pero es algo. Es una oportunidad de hacer el bien en lugar del mal. Andrea rechazó los avances de Darío. Ese debería haber sido el final del asunto. En cambio, intenté destruir su vida. Lamentaré eso hasta el día en que muera. Por favor, dígale que lo siento. No porque cambie nada, sino porque es verdad. Usted es un mejor hombre de lo que yo jamás fui. Gracias por mostrarnos a San Juan del Cobre y a mí cómo se ve la verdadera integridad. Mauricio Hernández. Ricardo leyó la carta 2 veces, luego la archivó. Creía en la redención, pero también creía que tenía que ganarse a través de años de cambio constante, no con una carta desde la prisión. Mauricio tenía 2 décadas para probar que su transformación era real. Andrea se graduó como la mejor de su clase, recibió múltiples ofertas de trabajo de despachos prestigiosos y agencias gubernamentales. Eligió la Fiscalía General de la República, siguiendo los pasos de su padre. Quiero procesar casos como los tuyos, le dijo a Ricardo. Quiero derribar a personas que abusan del poder y lastiman a los vulnerables. Quiero ser la persona que se levanta cuando todos los demás están demasiado asustados. Lo serás, dijo Ricardo. Ya lo eres. En su primer día como fiscal adjunta,
Andrea manejó su primer caso, un caso de corrupción contra un regidor en San Luis Río Colorado que había estado aceptando sobornos de desarrolladores. Ganó la condena después de un juicio de 3 días. Esa noche, llamó a Ricardo. Papá, lo entiendo ahora. ¿Por qué hiciste esto durante 23 años? El sentimiento cuando obtienes justicia para alguien que ha sido agraviado. Es increíble. No dejes que te consuma, le advirtió Ricardo. Cometí ese error. Pasé tantos años luchando que olvidé cómo vivir. Encuentra el equilibrio. Cuídate. Lo haré. Lo prometo. Ricardo regresó a San Juan del Cobre y a su vida tranquila, consultando en casos ocasionalmente, pero disfrutando principalmente de la paz que había buscado originalmente. Había demostrado que aún podía luchar cuando fuera necesario, aún derribar funcionarios corruptos y organizaciones criminales. Pero también había demostrado que podía construir comunidad, construir confianza, construir un futuro mejor. El pueblo erigió un pequeño monumento en la plaza, honrando no a Ricardo, sino a todas las personas que habían sido dañadas por la corrupción de Mauricio. 17 nombres fueron grabados en un monumento de piedra, un recordatorio de que el poder sin responsabilidad inevitablemente conducía al abuso. Ricardo asistió a la ceremonia de dedicación, parado en silencio en la parte de atrás mientras la comisaria Inés Ballesteros hablaba sobre la importancia de recordar verdades difíciles. Después, la gente se acercó a estrecharle la mano, a agradecerle, a contarle sus historias de cómo Mauricio los había afectado. Un hombre, Pablo Galván, el dueño del taller mecánico a quien Mauricio había acusado falsamente años atrás, agarró la mano de Ricardo con lágrimas en los ojos. Perdí mi negocio, mi reputación, todo, porque no dejé que Darío condujera borracho. Pensé que nunca obtendría justicia. Gracias por demostrar que tenía razón. Por demostrar que todos teníamos razón. Ricardo asintió, entendiendo. Por esto había luchado. No por la gloria o el reconocimiento, sino por personas como Pablo, que habían sido lastimadas por un sistema diseñado para protegerlas. Mientras el sol se ponía sobre San Juan del Cobre esa tarde, Ricardo se paró en su patio y reflexionó sobre el viaje. Había venido aquí buscando paz y encontró guerra. Había enfrentado corrupción, sicarios del cártel y un sistema diseñado para proteger a los culpables. Había perdido su hogar, arriesgado su vida y arrastrado a su hija al peligro. Pero había ganado. Andrea estaba a salvo, prosperando, construyendo su propia carrera luchando contra la injusticia. Mauricio estaba en prisión donde pertenecía. Las operaciones del cártel fueron destruidas. San Juan del Cobre estaba sanando. Ricardo Ramírez había pasado 23 años como fiscal federal encarcelando criminales. Luego había pasado 2 años como ciudadano retirado haciendo lo mismo. La placa y el título no importaban. Lo que importaba era defender lo que era correcto cuando todos los demás estaban demasiado intimidados para actuar. Entró, se sirvió un tequila y se sentó en su sofá. Mañana, se despertaría y atendería su rancho. Tal vez cabalgaría hasta el cañón y vería el amanecer. Continuaría viviendo la vida tranquila que siempre había querido. Pero esta noche, se permitió un momento de satisfacción. Se había cruzado con un comisario corrupto que pensaba que el poder lo hacía intocable. Mauricio había estado equivocado. La autoridad sin integridad era solo tiranía, y la tiranía siempre caía cuando era desafiada por alguien que no estaba dispuesto a doblegarse. Ricardo Ramírez había sido esa persona, y San Juan del Cobre estaba mejor por ello. El viento del desierto silbaba afuera, trayendo el aroma de salvia y creosota. A lo lejos, los coyotes cantaban su canción vespertina. La vida continuaba, como siempre lo hacía, en los espacios entre el drama y la quietud, entre el conflicto y la paz. Ricardo levantó su vaso hacia la habitación vacía. Por todos los que habían ayudado a traer justicia a este pequeño pueblo del desierto. Por su hija que había sobrevivido al trauma y emergido más fuerte. Por el futuro que de alguna manera era más brillante que el pasado. Por plantar cara, dijo en voz baja. Luego bebió, sonrió y dejó que la paz que se había ganado finalmente se asentara sobre él como una manta. La pelea había terminado. Se había hecho justicia y Ricardo Ramírez finalmente podía descansar. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.
Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.